buenos días, amados hermanos. La paz de Dios sea con cada uno de nosotros. Vamos a compartir el devocional correspondiente al día de hoy, miércoles. Estamos con la lectura de la palabra en Mateo capítulo 7, versos del 1 al 12. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tu palabra, porque tú abres nuestro entendimiento y nos inspiras también con tu palabra para poder, Señor, hacer las cosas de acuerdo a tu voluntad y conducirnos de una manera adecuada, Señor. Gracias porque tú guías nuestro camino y porque seguimos tus pisadas. En el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Bueno, el día de hoy nos ubicamos en Mateo capítulo 7, versos del 1 al 12. El verso 1 dice: no juzguen a nadie para que nadie los juzgue a ustedes, ¿no? Si nosotros nos preguntamos, ¿no?, ¿qué es juzgar? Es hacerte una opinión acerca de alguien, ¿no?, según tus juicios, tus conceptos, tus enseñanzas, los valores, ¿no? Pero aquí Jesús nos enseña que no debemos juzgar para no ser juzgados, ¿no? Entonces, ¿y quién es nuestro modelo a seguir? Es Jesucristo, ¿no? Jesucristo siempre nos decía: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, ¿no? Y si nos centramos en el verso 2, dice: porque tal como juzguen, se les juzgará, y con la medida que midan a otros, se les medirá a ustedes, ¿no? En el Antiguo Testamento, para juzgar a las personas, se necesitaba de 2 o 3 testigos, ¿no? En uno de los versos en Éxodo capítulo 21 nos dice: no te dejes llevar por falsos rumores, ¿no? No te dejes llevar por el impío para ser testigo falso. Entonces, nosotros no debemos ser guiados por comentarios, por murmuraciones. Tenemos que tener cuidado, porque tenemos que nosotros tener consideración por nuestro prójimo, ¿no? Y de la medida que nosotros juzgamos, se nos va a juzgar también a nosotros, ¿no? Dios no miraba las apariencias, Dios siempre miraba el corazón. A veces cuando nosotros podemos emitir este tipo de juicios es porque estamos viendo la parte superficial, la parte de afuera, ¿no? Pero si conociéramos la situación a profundidad, creo yo, no nos dejaríamos llevar de este tipo de juzgamientos o de cualquier tipo de comentarios, ¿no? Y llegar a dañar la honra de una persona, ¿no? También en otro verso de la Biblia dice, ¿no? Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque los conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le dijera nada acerca del hombre, pues él sabía lo que en el hombre había, ¿no? ¿Cuántos podemos decir que Dios conoce los corazones, ¿no? Y si nosotros en este tiempo, ¿no?, tenemos o desarrollamos una vida de comunión con Dios, de oración, el Señor siempre nos va a guiar a que nosotros podamos ser justos, ¿no?, a que nosotros podamos ver a nuestro prójimo, ¿no?, de la misma manera como nos vemos nosotros, con consideración, con compasión, con amor, ¿no? Y cuando nosotros nos centramos también en el verso 3, dice: ¿por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no le das importancia a la viga que está en el tuyo? No, wow, esta es una reflexión muy importante que Jesús nos hace. ¿Por qué? ¿No? Si nosotros vamos a ver el concepto de lo que es una viga es un madero, ¿no?, pesado, es usado para una construcción, ¿no? Y esto Jesús lo aplicaba para ¿quiénes? Para los judíos, para los fariseos hipócritas que practicaban el pecado y que tenían una falta de religiosidad, y ellos juzgaban, ¿no?, a otras personas, ¿no?
pero nosotros debemos saber que debemos ser vigilantes, primeramente de nuestro propio andar, para evitar las murmuraciones, ¿no? Es por eso que es muy importante que nosotros podamos también desarrollar disciplinas espirituales como el ayuno, la oración, que nos lleve a una introspección en nuestra vida, ¿no? Y podamos decirle: Señor, líbrame aún de mis pecados que me son ocultos, ¿no? Señor, renueva un espíritu recto dentro de mí, ¿no? Y en todo este proceso de tener nuestra comunión con el Señor va a sacar a luz muchas cosas que nosotros tenemos que cambiar en nuestras vidas, porque entendemos que no somos perfectos, entendemos que el que comenzó la buena obra la seguirá perfeccionando hasta el día de Jesucristo, y sabemos que hay muchas cosas también en cuanto a nosotros para poder cambiar nuestra conducta, nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar, para nosotros podernos corregir, ¿no? Y es por eso que Jesús dice, ¿no? Porque no te fijas, ¿no?, en esa viga que tú tienes y te fijas en la silla que tiene tu prójimo, que tiene tu hermano, ¿no? Entonces hay un alto concepto, un alto estándar que el Señor nos pone para poder reflexionar en nuestra vida, ¿no? En el verso 4 dice: ¿cómo puedes decirle a tu hermano, déjame sacarte la astilla del ojo, cuando ahí tienes una viga en el tuyo, ¿no? Y muchas veces, si nosotros andamos criticando, murmurando de la gente, dañando el testimonio, la honra de las personas, es porque también nosotros estamos ciegos y no nos damos cuenta de nuestros errores o de las cosas en las que nosotros estamos, ¿no? En el verso 5 dice: hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás con claridad para sacar la astilla de tu hermano, ¿no? Entonces esto quiere decir que antes de poder señalar el pecado ajeno, debo analizar mi propio corazón pecaminoso. No piensa un momento en todos los juicios que has hecho con todos tus hermanos, con las personas que tú conoces, ¿no? A veces hemos podido emitir juicios de manera apresurada, ¿no? Esto no quiere decir que nosotros debemos dejar de confrontar también a las personas, ¿no? Pero en el momento que nosotros confrontamos a una persona y confrontamos el pecado de la persona, ¿no? Cuando nosotros estamos de repente en la iglesia, en una consejería, ¿no? Debemos ayudarle a que esta persona se restaure, ¿no? Pero no llevar esta confrontación a una condenación, sino que esta confrontación ayude para que esta persona se pueda levantar y se pueda restaurar, ¿no? Dice la palabra de Dios: sean justos con sus juicios y no juzguen también según las apariencias, ¿no? También nos dice en Gálatas 6: hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenlo con espíritu de mansedumbre. Piensa en ti mismo, no sea que también tú seas tentado, ¿no? Entonces la palabra de Dios es bastante clara, ¿no? Y nos dice, si nosotros vamos también a poder ayudar a una persona, o conversamos con una persona que está en pecado, que tiene de repente muchísimas faltas, entonces nosotros tenemos que ayudarles como personas espirituales para que esta persona se levante y se restaure, porque algo que tenemos que entender es que Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, a darnos vida y vida en abundancia. De esto se trata el Evangelio, no de poder también tapar el pecado de las personas, sino llegar a un momento de una confrontación con la palabra de Dios, porque entendemos que los estándares también que Dios nos pone en su palabra son altos, que siempre el Señor nos pone límites, que siempre el Señor nos pone mandatos, estatutos que nosotros debemos respetar, que debemos obedecer, ¿no? Pero si alguien sale de este camino, sale de estos linderos, entonces es una persona que está haciendo cosas incorrectas, ¿no? Y es
es bueno y es edificante que nosotros también podamos confrontar este tipo de situaciones, pero para ayudar a que esta persona se edifique, se restaure como lo hacía Jesús, ¿no? Cuando Jesús se encontraba con muchísimas personas, Jesús oraba por ellos, ¿no? Jesús los levantaba, Jesús los restauraba porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, ¿no? Y Jesús fue no tras los sanos, fue tras los enfermos, ¿no? Luego vemos también en el verso 6, dice, no den lo sagrado a los perros, no sea que se vuelvan contra ustedes y los despedacen, ¿no? Y los despedacen y echen sus perlas a los cerdos, no sea que los pisoteen, ¿no? Entonces, esto se refiere a todas las personas que aborrecen la justicia, la verdad, ¿no? Los perros para los judíos eran no considerados mascotas domésticas, ¿no? Como nosotros queremos mucho a nuestros animalitos, a nuestros perritos, ¿no? Pero para los judíos eran considerados, ¿no?, animales domésticos, y los cerdos muchas veces los consideraban como animales inmundos, ¿no? Pero algo que Jesús quería enseñar con esta palabra era que aun cuando el evangelio pueda ser predicado y es rechazado, ¿no? Y muchas veces el evangelio ha sido rechazado de manera abierta, constante, ¿no? Entonces Jesús les decía a sus discípulos, ¿no?, que salieran de esas casas y de esas ciudades y sacudieran sus pies, ¿no? Entonces, eso no quiere decir que nosotros vamos a dejar de orar por estas personas, porque algo que Jesús también nos enseñó es que debemos nosotros tener compasión, porque Él al mirar las multitudes tuvo compasión de ellas, ¿no? Y entendemos en estos tiempos aún más difíciles que estamos viviendo de pandemia, tantas situaciones en las que muchas personas han abierto sus corazones, pero también hay otro grupo de personas que han cerrado sus corazones, están con corazones duros, resentidos, enfrentan todo este tiempo con mucha incertidumbre, con mucha negatividad, muchos con depresiones, ¿no? Y van a haber este tipo de personas que van a rechazar constantemente el evangelio, ¿no? Pero algo que nosotros podemos hacer siempre es orar por estas personas, ¿no? Orar por estas personas de una manera persistente y constante, ¿no? Pero también no el hecho de ir y exponernos ante una situación, ¿no? Que como dice aquí el Señor, que cuando sus discípulos iban a las ciudades y los rechazaban, el Señor les decía que salgan de esos lugares y que sacudan sus pies y que se retiren, ¿no? Entonces también nosotros debemos ser bastante sabios, ¿no? A las personas que nosotros vamos, que les predicamos y tenemos apertura, bien, ¿no? Qué bonito poder hacer un trabajo también de que esa persona pueda conocer más de Cristo, recibir, abrir su corazón al Señor, podamos también con esas personas desarrollar una consolidación, un discipulado, ¿no? Que puedan conocer mucho más de los principios que Dios establece, de las promesas que Dios tiene para sus vidas, ¿no? De ese manual de vida que el Señor nos da, que nos ayuda a cambiar nuestras conductas, nuestras mentes son renovadas, ¿no? Y nuestras conductas también se dirigen a agradar a Dios, ¿no? Y no agradarnos a nosotros mismos, ¿no? Y es en este tiempo que Dios nos lleva también a poder apasionarnos aún más con las cosas de Él y seguir orando, ¿no? Por todo tipo de personas, así sean personas muy abiertas, personas difíciles también, ¿no? El verso 7 dice, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá, ¿no? Y aquí nos habla mucho acerca de la fe, ¿no? Que pidan y que se les dará, y que busquen y encontrarán, ¿no? Llamen y se les abrirá. ¿Cómo no conocer un Dios que a Dios le encanta que nosotros tengamos fe? Dice que sin fe es imposible agradar a Dios, ¿no?
Entonces, al inicio, ¿qué hacíamos nosotros, no? Para satisfacer nuestras necesidades básicas, ¿qué hacíamos? Llorábamos y desde pequeñitos, ¿no? Los bebés, los que tienen niños infantes, para satisfacer una necesidad de sed, de hambre, que hacen? Lloran, ¿no? Y ¿qué es lo que sucede, no? Y se les da lo que ellos piden, ¿no? Pero ¿qué pasa conforme nosotros maduramos, de acuerdo a una madurez mental, madurez cronológica? También nuestra vida tiene que crecer en el área espiritual, porque Dios nos dice: amado, yo deseo que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma, ¿no? Y tenemos que también madurar espiritualmente. Entonces, cuando nosotros aprendemos a madurar espiritualmente, aprendemos a pedir según la voluntad de Dios. Dice el Señor, y esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye, y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, ¿no? Y Él conoce las peticiones que nosotros hemos hecho, ¿no? También Él nos dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y os será hecho, ¿no? Algo que le gusta mucho al Señor es que nosotros pidamos con fe, ¿no? Pero no pedir para vuestros deleites, para cosas de repente que nos lleven o que nos saquen de la voluntad de Dios, ¿no? Pedir de acuerdo a la voluntad de Dios. En el verso 8 dice: porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra, y al que llama se le abre, ¿no? Con esto Dios nos está enseñando a orar con diligencia, con fe, con pasión y con persistencia, ¿no? ¿Cómo no orar en estos tiempos por un familiar que está delicado de salud, por una situación laboral, ¿no? Por una situación familiar, ¿no? El Señor nos escucha, porque la voluntad de Dios es que nosotros podamos también estar sanos, que nosotros podamos tener una familia unida, que nuestra familia se pueda restaurar, que los corazones de los esposos también se unan, que el corazón de los padres se vuelva hacia los hijos, el de los hijos hacia los padres, ¿no? ¿Cómo no poder orar por ese tipo de situaciones y poder experimentar los milagros que Dios puede hacer en las familias, que puede hacer en los matrimonios, en las relaciones de padres, de hijos, ¿no? Que puede hacer en nuestros trabajos? Dios está dispuesto, ¿no?, a acudir al llamado de un pueblo persistente, constante, que ora, que le busca. Dice el Señor: el que me busca me halla, porque me busca con todo su corazón, ¿no? Y en el verso 9 nos dice: ¿quién de ustedes, si su hijo pide pan, le da una piedra, ¿no? Y hace una comparación con los padres terrenales, ¿no? Los padres terrenales, que muchas veces podemos nosotros tener tantos defectos, podemos tener tantas cosas en las que nosotros vamos en un proceso también de madurez como padres, ¿no? Y que estamos aprendiendo día a día, pero entendemos que Dios es perfecto, Dios es omnisciente, Dios es omnipresente, es en todos lados, todo lo sabe, ¿no? Y que Dios dice que si nosotros nos ponemos en esa situación, debemos conocer que Dios es un Dios perfecto, que Dios es un Dios misericordioso. Si hay una necesidad particular de sus hijos, Él nos socorre, Él está ahí para socorrernos, para levantarnos, para animarnos, ¿no? En el verso 11 dice: pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en el cielo dará cosas buenas a los que le piden, ¿no? Y esto es lo más precioso que nosotros podemos ver en el corazón de Dios. El corazón de Dios se revela, ¿no?, aún en cosas más profundas, aquellos que le buscan, aquellos que le piden, ¿no? El que le busca, le halla, porque le busca con todo su corazón. Y algo que Dios en este tiempo también nos promete, que Él tiene planes de bien para nosotros, no planes de mal ni de calamidad, ¿no? Aun cuando las cosas puedan ser inciertas en este tiempo, todo puede ser contrario. Nosotros que somos hijos de Dios y que nosotros estamos leyendo cada vez más las Escrituras, podemos ver que Dios en todo tiempo ayudaba a su pueblo,
Dios en todo tiempo protegía a su pueblo, lo sostenía, lo sustentaba, ¿no? Entonces, en este tiempo, aun cuando las cosas se están poniendo cada vez más difíciles, tenemos que saber que Dios está con nosotros y que Él tiene planes de bien para nuestra vida, porque Él es nuestra roca, nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio, ¿no? Y Él en este tiempo nos va a cuidar y nos va a proteger. En el verso 12, ya terminando, dice: así que en todo traten ustedes a los demás tal como quieren que ellos los traten a ustedes. De hecho, esa era la ley de los profetas. Esta es una regla de oro, ¿no? Todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, ¿no? Entonces, nosotros queremos el buen trato, queremos que nos consideren, que nos estimen. Entonces nosotros también debemos hacer lo mismo, ¿no? Algo que el Señor Jesús nos enseñó: ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, pero también nos dijo: ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Y a tu prójimo tienes que darle la valía que tiene, la valía, considerarlo, tienes que amarlo aún a pesar de, ¿no? Y tu prójimo es tu amigo, es tu enemigo, entre comillas, ¿no? Y es en ese tiempo que el Señor nos habla de nuestra conducta, nuestro trato hacia las personas y hacia los demás, y por qué no decirlo a aquellos que están en tu casa, ¿no? Con la familia que tú compartes el día a día, ahora que tanto tiempo hemos estado en confinamiento, y que de repente en este tiempo también lo vamos a tener que estar, porque vemos que la situación tanto se ha agravado, pero el Señor nos dice que aprendamos a tratarnos, ¿no? Aprendamos a tratarnos con amor, con compasión, con consideración, darnos la valía que tanto nosotros necesitamos y darla también a los demás, ¿no? Porque eso nos manda el Señor, es una regla de oro, ¿no? Si tú siembras amor, vas a cosechar amor, pero si tú siembras odio, resentimiento, rechazo, palabras hoscas, duras, ¿qué es lo que tú vas a cosechar, ¿no? A veces queremos esperar que las personas nos traten bien y de nosotros, ¿no? Algo que el Señor nos dice, que muramos a nosotros mismos, ¿no? Y que nosotros podamos también buscar que el Señor nos perfeccione, ¿no? En nuestra conducta, en nuestras palabras, en nuestra forma de conducirnos, ¿no? Y vamos a orar por este tiempo, que Dios nos siga ayudando a poder ser renovados en nuestra forma de conducirnos, de cómo referirnos a las personas, de cómo tratar a los demás, de cómo considerarlos, y que el Señor nos siga ayudando a no dañar también la reputación de los demás. Te damos gracias, Dios, por este tiempo, gracias por tu palabra, porque tú nos ayudas, Señor, también a entender aún las cosas que nos pueden ser difíciles, Señor. Ayúdanos a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Dios, ayúdanos a amarte a ti primeramente, Señor, y a ponerte por sobre todas las cosas. Gracias, Señor, porque tú nos marcas un estándar de vida y tu estándar es alto, Señor. Te pedimos perdón, Señor, si en alguna situación, Padre, han habido cosas que a ti no te hayan agradado. Señor, perdónanos y ayúdanos, perfecciónanos. Tú has comenzado la buena obra, la seguirás perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Y en este tiempo, Señor, queremos también pedirte, Dios, tu protección, tu cuidado, ese amparo, esa fortaleza que eres para nosotros en tiempos difíciles, Señor. Somos tus hijos, somos tu pueblo, Señor, que ha sido comprado por la sangre preciosa de Jesucristo, Señor. Y en este tiempo queremos, Señor, que tú nos sostengas, Padre. Gracias, Señor. Te damos en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Dios lo bendiga.